Amén. Mientras tanto, busquemos en nuestras Biblias Cantar de los Cantares, capítulo 3. Mientras introduzco la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón durante ya varios meses, para los hermanos que llevan menos tiempo congregándose o asistiendo. Hace un tiempo atrás, aproximadamente, no sé si 5 o 6 meses, comenzamos una serie llamada... ¿Más lejos? ¿Ahí? Ahí sí. ¿Cómo, hermano? ¿Más de 10 meses será? ¿Un año? ¿No tanto? Comenzamos una serie acerca de Cantar de los Cantares, pero no solamente del libro, sino las 7 iglesias de Apocalipsis a la luz de la revelación de Cantar de los Cantares, ¿ya? Y en su minuto hubieron, creo que 4 predicaciones que están en YouTube, por si alguno las quiere oír, que repetir, volver a recordar, o los que la quieran escuchar por primera vez, está en el canal de la iglesia, con el mismo título. Y en esta serie, el sentir de la predicación, el sentir del Espíritu era que ya que en Cantar de los Cantares se manifiesta la comunión y el conocimiento de una mujer y cómo se va enamorando, cómo va siendo tratada, cómo va siendo ligada a su esposo, que es un rey, veíamos que había muchas similitudes con las 7 iglesias, ya las 7 iglesias de Apocalipsis, que tienen que ver con la manifestación final de el sentir del Señor sobre la tierra, ¿ya? A pesar de que son muchas iglesias las que están allí, en el tiempo de Pablo, en los tiempos de los apóstoles, ellos abrieron muchas iglesias, que luego vamos a ver cada uno de sus nombres y quién las fundó, pero hay una relación muy preciosa en lo que el Señor espera de cada una de estas 7 iglesias, cómo el Señor se presenta, cómo el Señor las trata, y la manera en que podemos nosotros aprender de ellas, ¿ya? Y nosotros mismos, de una manera espiritual, vernos reflejados en alguna de estas 7, según lo que nosotros vamos experimentando. Cuando vimos Éfeso, en su momento, vimos primer capítulo de Cantar de los Cantares y el segundo capítulo de Cantar de los Cantares. Y veíamos cómo una mujer comenzaba de alguna manera a manifestar un amor por un rey, ¿verdad? Ella dice en los primeros versos, en el capítulo 1, solamente para hacer memoria y dar un poquito de contexto a lo de hoy día, dice: oh, si él me besara con besos de su boca. Y comienza esta mujer a manifestar un deseo, ¿ya? Un deseo que está en lo oculto de su corazón. Comienza a manifestarlo, pero hay cosas que le impiden tener una comunión íntima o una comunión perfecta con este rey. Y a lo largo del primer capítulo y del segundo capítulo veíamos juntos que, a pesar de que la interpretación general del libro de Cantares es más que nada poética, veíamos que había una ministración espiritual de parte del Espíritu de Dios y por qué el Señor dejó este libro en el canon bíblico. Y esta necesidad de la mujer de ser amada y de ella amar estaba trastocada por el sistema mundano. Entonces el Señor lo que hace es tratarla a lo largo de cada capítulo, mostrarle que el amor no es un amor egocéntrico, que no es un amor solamente dado hacia mí, sino que el amor en sí mismo es sufrir, es darse, es buscar. Y por eso el Señor Jesús, inspirando, ¿verdad?, por el Espíritu Santo al apóstol Pablo en Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor, como tiene por título ese capítulo, nos muestra y nos habla de que lo primero a evidenciar, el primer fruto, la primera manifestación de amor, es que el amor es sufrido. Pero no es un sufrimiento en vano, no es un sufrimiento solamente por la dicha de querer estar y no poder estar, por la dicha de querer amar y tal vez no recibir ese amor, sino que es un crecimiento de amor, es como una escalera. Y que uno va avanzando y va profundizando, va sumergiéndose en el amor del Señor. Al principio uno es muy egocéntrico
y uno busca el amor de una manera muy mundana. Entonces, y somos como esta iglesia. Y Éfeso, a la vez, manifiesta los fervores de la vida de iglesia en el primer siglo, que también representa la iglesia histórica del primer siglo, Éfeso como tal. Y nos muestra que los hermanos, al haber recibido el impacto del sacrificio de Cristo, haber caminado de la mano de los apóstoles, muchos de ellos cayeron de alguna manera en esta pérdida del primer amor. No es que ellos dejaron de amar al Señor en el sentido personal, sino que la vida en sí misma había carecido de la persona del Señor como la fuente de la vida, como el impulso de vivir. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros a veces nos mezclamos tanto con este mundo y tratamos de esforzarnos de alguna manera por cumplir, por ir a trabajar y tener una familia y que todo esté en orden, que de alguna manera el Señor va quedando relegado y que nuestras actividades comiencen a automatizarse, a mecanizarse, a hacerse rígidas, a hacerse muertas. Y el amor del Señor no tiene a veces mucho espacio en nuestro corazón. Y para eso están esos 4 compartires donde analizábamos verso por verso los primeros capítulos de Cantar de los Cantares. Hoy día vamos a leer el capítulo 3, pero lo vamos a leer 2 versículos y luego vamos a ir a Apocalipsis. Hermano, ¿está muy cerca? Tiene un golpe, entonces. ¿Ahí sí? Ah, ¿el cable golpeado? ¿Ahí sí, hermano? Donde me muevo a lo mejor se golpea y distrae. Perdón, hermanos. Voy a tratar de no moverme tanto. ¿Ven? Para que no distraerlos de la palabra. Entonces, capítulo 3, verso 6, leamos cada uno con sus propios ojos. Y tiene un subtítulo, y dice el cortejo de bodas. Amén. Y dice, ¿quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Y vamos a llegar hasta ahí. Amén. Ahora vamos a abrir el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, y vamos a dar una introducción, porque hoy día, con la ayuda del Señor y según su carga espiritual, vamos a comenzar la segunda parte de esta serie, ¿ya? No sé, hermanos, yo actualmente llevo varios meses ya estudiando el tema, y creo que es posible que nos tomemos varias reuniones, ya con el permiso de los hermanos de la iglesia. Vamos a tener que verlo en profundidad. Hay muchas cosas que decir, hay muchas cosas que estudiar y que el Señor nos pueda hablar. Y para eso le pedí a los hermanos si me podían dar un espacio más amplio, no hoy día, sino de varias reuniones para poder expresar de una sola vez y no quedar tan separados de una reunión con otra, ¿ya? Para poder tocar la profundidad del Señor con respecto a Esmirna. Entonces el capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis. En el nombre del Señor leemos y dice así. Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. En lo original, el artículo la no existe. El libro comienza con la palabra revelación, de lleno. Entonces, si lo leemos como en el original, diría revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis del contexto. Antes de ir a Esmirna, yo les quiero anunciar que vamos a hacer lo siguiente. Para poder comprender a Esmirna, necesitamos tener 3 lecturas de Esmirna, que están en este capítulo 1 de Juan, de Apocalipsis de Juan, ¿ya? ¿Cuáles son las 3 lecturas? La primera es lo que dice el Señor. Lo primero es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Apocalipsis fue escrito, hermanos, con un propósito: revelarnos al Hijo. Y comienza el libro hablando no de la revelación del anticristo, a pesar de que hay una revelación del anticristo, no de la revelación de la iglesia,
a pesar de que hay una revelación de la iglesia. Hay tipología de la iglesia, hay profecías de la iglesia, pero no es la revelación de la iglesia, ¿verdad? No es la revelación del fin, a pesar de que Apocalipsis habla del fin. Pero en cada una de estas etapas, tanto el anticristo en su momento, tanto el fin en otro momento, el milenio, el gran trono blanco, los caballos, los truenos, las tazas, las copas de la ira, los sellos, todo lo que contiene Apocalipsis, todo eso está apuntando a la revelación de Jesucristo. Algunos hermanos toman Apocalipsis y lo leen solamente para ver un tema llamado el milenio, o solamente para ver el tema llamado el fin. Pero estas cosas carecen de sentido si no están mirando y señalando a Jesucristo. Porque el fin del Apocalipsis es revelarnos a Cristo. ¿Amén? Entonces, esta revelación va a constar de varios aspectos. Y son normalmente 3 que los teólogos en general y los hermanos que estudian harto la Escritura llegan a esta conclusión que está aquí como un poquito escondida, pero la vamos a iluminar con la ayuda de su Espíritu. Amén. Y dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, la revelación de Jesucristo en una primera lectura es lo que va a suceder pronto para los hermanos. ¿Ya? Esto quiere decir que cuando Juan escribió el Apocalipsis, y aquí hago un paréntesis, la primera carta que escribe Juan es esta. Uno pensaría, a lo mejor Juan primero escribió el Evangelio, primera y segunda, ¿verdad?, de Juan, y luego el Apocalipsis, al final de sus días. Y no es así. Juan escribe Apocalipsis por mandato del Señor, ¿verdad? Ahí hay un mandamiento expreso del Señor a Juan y le dice, escribe todo lo que ves, ¿verdad? Y escríbelo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces Juan, cuando recibe este mandamiento del Señor de escribir, él luego, para completar la revelación de Jesucristo, él escribe el Evangelio. Cuando él es liberado de Patmos, vamos a ver que Juan en este momento está exiliado en una isla llamada Patmos, que era una prisión flotante. ¿Ya? Allí no habían casas, por así decirlo. Era desértica y la gente, de alguna manera, era tirada ahí como una cárcel. No había asistencia, no habían guardias, no había como lo que nosotros pensamos de una cárcel actualmente. Rondas, almuerzo, ahí está su comida, caballero. No. Era que pasaba un barco, tiraban a la gente ahí y el barco se iba y que se murieran. ¿Ya? Esa era la condena. Y esto fue durante el periodo de Marco Aurelio. ¿Ya? Perdón. Luego lo voy a recordar porque lo tengo escrito, que tengo en la mente 10 emperadores, entonces no me acuerdo en cuál de ellos fue. Pero después es sacado de Patmos y se fue a Éfeso, el apóstol Juan al final de sus días. Y allí, en Éfeso, Juan escribe el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan. ¿Amén? Entonces, las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuáles son las cosas que deben suceder pronto? Las que estaban aconteciendo históricamente. Entonces, en una primera lectura, lo que nosotros leemos del Apocalipsis, tanto en el capítulo 1, 2 y 3, son las cosas que deben suceder pronto. ¿Ya? Luego dice, en el verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras ¿de qué? De esta carta. Profecía. ¿Qué es una profecía, hermanos? Una profecía es un anuncio previo de acontecimientos futuros y esos acontecimientos tienen un cumplimiento histórico. ¿Verdad? Si yo digo, hermanos, en el año 2030, por decir algo, voy a lanzar algo, no es profecía lo que voy a decir, es un ejemplo. En el año 2030 va a salir presidente, no sé, Boris II, por decir algo, ¿ya? Lamentable para algunos, ¿verdad? Si yo dijese eso, ustedes tienen que esperar hasta que llegue el 2030 y evidenciar que lo que yo anuncié se cumple. Cuando eso se cumple, entonces la profecía toma el carácter de verdadera. Mientras tanto, está en modo profecía la palabra. No tiene un cumplimiento
a raíz. Entonces, en una primera instancia y resumiendo, primero es las cosas que deben suceder pronto, las cosas históricas de las 7 iglesias, de lo que va a acontecer desde el capítulo 4 hasta el final, ¿verdad? Y esas cosas históricas son contemporáneas a Juan. Había una iglesia en Éfeso, de un grupo de hermanos que se reunía allí. Había una iglesia en Esmirna. Había una iglesia en Tiatira. Había una mujer en Tiatira que se llamaba Jezabel, histórica. No solamente nosotros cuando leemos Jezabel como un nombre fuerte escrituralmente, nosotros decimos, sí, pero es que esa mujer representa. Es que ahí estamos leyendo el carácter profético, espiritual, ¿verdad? Pero históricamente había una mujer Jezabel que enseñó y que estuvo en la iglesia y que se puso como diaconisa y pastora, entre comillas, y enseñó que no era pecado contaminarse o comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Ella existió, ¿verdad? Entonces, hay un cumplimiento de las cosas que deben suceder pronto, que son históricas, pero también sabemos por el espíritu del libro, ¿verdad?, del Señor en el libro, que Jezabel también representa algo. Y que eso tuvo un cumplimiento histórico profético. Que a lo largo de la historia han habido mujeres y han habido el espíritu de Jezabel en medio de la casa del Señor, que ha tendido a sacar a los hermanos de la santidad y los lleva a la idolatría. ¿Verdad? Sabemos que, por ejemplo, que hay llamémoslo así, una exhortación a todos aquellos que quieren, de alguna manera, vivir bajo el nicolaísmo, que Éfeso reprendió. ¿Verdad? Yo conozco tus obras y sé que no puedes soportar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces, los hermanos detectaron apóstoles que no eran y el Señor de alguna manera los premió, los condecoró, los bienaventuró, los habló bien de ellos. Me gusta eso de ustedes, ¿verdad? Y eso aconteció históricamente. Pero también sabemos que este libro tiene esta segunda lectura profética que de alguna manera nos traslada a un cumplimiento en el tiempo, ¿ya? Y tiene una tercera lectura, ¿ya? La tercera lectura, algunos hermanos la llaman gramático-histórica, y yo siento que esa palabra es muy complicada, porque nos deja como textual, pero a la vez a la historia, pero si ya tenemos lo histórico a solito. Entonces, otros hermanos, más contemporáneos a nosotros, le colocaron esta palabra, arquetípica. Un arquetipo, de donde viene esta palabra arquetípico, el arquetipo es un modelo. Un modelo que cuando yo hablo acerca de ese modelo, se subentiende el comportamiento de este. Por ejemplo, ¿cuántos hemos leído algún libro de fantasía o hemos visto una película, los Avengers? ¿Ya? Es súper fácil. O Spider-Man, ¿ya? ¿Spider-Man qué es? Es un héroe, ¿verdad? ¿Y qué hace el héroe? Ayuda a la gente, tiene como un desarrollo. Entonces el arquetipo es el héroe. Spider-Man no es el único héroe. Está Batman, está Superman, está Goku y están todo esto, ¿verdad? Fantasía, ahí están El Señor de los Anillos, Harry Potter y todos estos libros y series y películas que usan los arquetipos. Entonces si yo les dijera el héroe, ustedes inmediatamente subentienden que tiene que tener tal comportamiento, que va a vivir una experiencia y que por lo tanto tiene que, ya sea sacrificarse, tiene que ayudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está intrínseco en la palabra. El Apocalipsis, hermano, la escritura del Apocalipsis también es arquetípica. Nos va a dar modelos. Y uno de esos modelos son las 7 iglesias. Cada iglesia en sí misma se vuelve un arquetipo por una frase que está al final de cada una de estas mini cartas que están compiladas dentro de Apocalipsis, que es la frase que siempre los hermanos hacen mucha atención, ¿verdad? Cuando se lee, por ejemplo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a cuántas? No dice a las iglesias de Asia, ¿verdad que no? A las iglesias que están en Galacia. Porque eso es lo que nos haría en nuestra mente, sería cerrarnos la carta
y dejarnos como veedores, no observadores, pero no participantes de ese llamado. Entonces, esto arquetípico, el apóstol Pablo y los apóstoles del Cordero, en este caso, fueron llamados a mostrarnos esta revelación que está aún atrás de la profecía. Entonces tenemos lo histórico, los aconteceres que suceden y que están en el tiempo de Juan, que Juan está escribiendo, lo que el Señor está viendo en esas iglesias. Por otro lado están los acontecimientos proféticos, ¿verdad?, que también están relacionados a las iglesias, y están los acontecimientos arquetípicos. ¿Cómo lo podemos esto llevar a una sola, para que podamos aprender y darnos cuenta de lo que el Señor nos está hablando? El modelo arquetípico es que cuando un hermano, una iglesia, un grupo de hermanos que se reúnen en un lugar, caen, por ejemplo, en persecución, hay una promesa del Señor en Esmirna para este tipo de hermanos que están viviendo eso. Entonces la iglesia perseguida tiene de alguna manera la salvación que el Señor le manda al estudiar y al leer lo que le aconteció a nuestros hermanos en el primer siglo. En el contexto, por ejemplo, en Romanos, cuando Pablo habla para poder entender el arquetipo, la profecía y lo histórico, tenemos en Gálatas 4, solamente se los leo, no lo busquen, tenemos esta frase del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. Pero la pregunta es, ¿esto fue una alegoría? En parte sí, pero en parte no. ¿Por qué? Porque no es solamente un cuento. Abraham tuvo 2 esposas, Agar y Sara. Y cada una tuvo un hijo. Y Agar era esclava y Sara era libre. Y el hijo de Sara fue profetizado y prometido por Dios. Por eso nació bajo la promesa. Entonces, nosotros vemos que lo histórico es real, ¿verdad? Está aconteciendo. Fueron personas que experimentaron lo que allí está escrito, pero Pablo logra rescatar lo arquetípico. Y nos dice que estas 2 mujeres representan algo. Y dice que en el verso 24 del capítulo 4 de Gálatas, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es del monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, si se fijan, hermanos, el Pablo lo que logró hacer con la lectura de los acontecimientos de Abraham es que él sacó lo arquetípico de lo histórico y tuvo ahora para nosotros Sara y Agar, que fueron mujeres que vivieron hace más de 4.000 años sobre la tierra, nos enseñan. Y cuando tal vez, hermano, nosotros hemos estado dudando de nuestra salvación, tal vez algún hermano ha predicado acerca de la ley, ¿verdad? Como aquí está expresado y Pablo lo ocupa justamente para hacer la diferencia entre los 2 pactos, nosotros podemos ser edificados. Y no solamente decir, sí, pero es que Agar y ellas vieron lo que hicieron a ellos. Sí, es que Dios le habló a Sara, pero a mí el Señor no me va a hablar eso. Y no es así, porque el Señor no hace acepción de sus hijos. Y cuando Él habla algo, en su espíritu, el Señor le habla algo a uno, también nos está hablando a nosotros. Y el Señor justamente en Apocalipsis tiene algo llamado los 7 llamados del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son los 7 llamados? En cada una de las cartas Juan se dedicó a dejar este precedente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, transformando lo histórico en arquetípico. Entonces nosotros como iglesia del Señor tenemos un mandato, un llamamiento, oír lo que el Espíritu dijo a las iglesias. ¿Y por qué? Porque esas promesas y esas exhortaciones, esas situaciones que se vivieron, podríamos nosotros vivirlas sin necesitar de esas palabras para el momento en el cual las experimentemos. A veces nosotros decimos, el Señor me ha dado
como dice el apóstol, grandiosas promesas. Y nuestra lista a veces no son ni 3. En la Escritura está lleno de promesas para los que temen al Señor. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, el mismo Apocalipsis. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Y no sabemos lo que ocurre. Entonces de repente nuestra fe es como un vaso con agua o un plato con agua sin peso. Porque no conocemos lo arquetípico, las promesas que el Señor que le dio a David. También son promesas que son manifestadas, por ejemplo, a Cristo. Y si como nosotros somos parte de Cristo, también nos competen a nosotros. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia es estar en la ley del Señor. Será como un árbol plantado como a fuentes de agua y corrientes de agua, y su fruto nunca caerá, su hoja siempre estará verde. Entonces uno dice, no, es que ahí está hablando del Señor. Sí, está hablando de Cristo, porque Él fue el varón aprobado por Dios, no se sentó en silla de escarnecedores y no anduvo en consejo de malos. ¿Y nosotros? ¿Será que si nos apartamos de la mala consejería humana, mundana, si nos apartamos del escarnio, de la burla, de ser tropiezo a otro, de comportarme de una manera enemiga de otro, ¿será que el Señor no me promete que yo esté como un árbol plantado junto a sus corrientes de agua? Claro que sí, pues, hermano, es para nosotros. Entonces ahí es cuando nosotros transformamos el logos, la palabra escrita, en un rema. Entonces lo arquetípico, lo que nosotros tenemos que suministrar de Apocalipsis, es el rema para mi vida. Señor, yo estoy en Éfeso, he perdido mi primer amor, Señor, me están persiguiendo. Tal vez vivo en este país que no hay una persecución política, no hay una persecución social por ahora. Pero en mi trabajo puedo estar siendo perseguido. Pueden estar blasfemando de mí personas que se dicen cristianas y no lo son, como se le pasó a Esmirna. Y luego vamos a ver que eso tuvo un cumplimiento histórico, que pasó en un estadio. En un estadio sucedió eso que el Señor profetizó, porque son las cosas que iban a suceder pronto. Y le pasó a un grupo de hermanos nuestros, 10 hermanos de Filadelfia y un hermano de Esmirna, llamado Policarpo. Sufrieron la blasfemia de los que se decían ser judíos y no lo eran. Y fueron traicionados y todos martirizados y entregados a la muerte. Y esa palabra se cumplió. No, que ya, hermano, ya se cumplió, entonces ya no se va a poder volver a cumplir. No, hermanos, porque ahí hay una premisa, hay una enseñanza, hay un rema del Señor para mi vida personal, de que cuando yo esté en ese estadio o en ese lugar donde voy a ser traicionado por los que se decían ser cristianos o judíos de la época, no lo eran. Y ahí vienen todas las enseñanzas del apóstol Pablo y del apóstol Juan, porque después el apóstol Juan en sus cartas escribe que todo aquel que dice que está en luz y peca, es dura esa palabra, que todo aquel que dice que está en comunión y no ama a su hermano, y eso es lo que está haciendo el apóstol Juan, es suministrando de lo que él recibió en Apocalipsis y enseñándole a la iglesia a no ser ingenua. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Macedonia, de entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces, que destruirán la grey del Señor y no tendrán ningún tipo de pero en hacerlo. Y dice, de entre vosotros mismos, es como lo que le pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús se sentó con sus 12. Todos decían de ser discípulos del Señor, caminaron con el Señor, vieron los milagros. Vieron los milagros del Señor, comieron el pan con el Señor, estuvieron en la cena. Y uno de ellos era diablo, y así lo dice la Escritura. ¿Acaso eso no es lo mismo que le pasó a Esmirna, lo mismo que le pasó a la iglesia en Éfeso de manera histórica y lo mismo que nos podría pasar a nosotros, hermanos? Entonces de allí es donde el suministro de la palabra debe comenzar a fluir y allí yo comienzo a ser edificado. Y no se trata de andar desconfiando de los hermanos, sino de probar los espíritus, que también es un mandato de la palabra apostólico, y de ver los frutos que el mismo Señor Jesús dijo
vendrán falsos maestros, vendrán falsos pastores, falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Porque no todo el que me dice, y ahí está todo el texto de Lucas 7 y Mateo 7, ¿verdad? Entonces son estas palabras que vamos a ver en Apocalipsis a lo largo de este miniserie o subserie de Esmirna, tienen este fin, hermanos. Las experiencias de nuestros hermanos, que vamos a ver que son históricas, vamos a ver todo el contexto geográfico, político, social, cultural de Esmirna. Vamos a ver por qué el Señor le dijo cada una de las palabras a Esmirna. A veces nosotros decimos, no, que el Señor, por ejemplo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Para mí eso, hermano, yo cuando estaba haciendo este estudio y llegué ahí, estuve como en silencio, así como la mañana entera. Toda la noche no podía dejar de pensar en esa frase. Lo que el Señor le pidió a nuestros hermanos. Sé fiel hasta la muerte. Seréis echados en la prisión durante 10 días. Y ahí es donde uno dice, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué si yo quiero vivir piadosamente? Y aparece el apóstol Pedro, me susurra y me dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución. Y vamos a ver históricamente que nuestros hermanos se esforzaron en la gracia para vivir piadosamente en un mundo absolutamente corrompido. Desde el aspecto que uno por hoy día da por hecho cosas, como los derechos humanos, como la propiedad privada, damos por hecho la libertad de expresión, la libertad de culto. Nosotros damos por hecho, y nuestros hijos dan por hecho, que el alimento aparece en la mesa diariamente, que hay que tener un celular porque hay que tenerlo, que tenemos que, no sé, vamos a hablar hasta del gimnasio. ¿Y de dónde proviene lo que hoy día está de moda? Porque, hermanos, hoy día, el día de hoy, nosotros vivimos en Esmirna. No en la iglesia de Esmirna, en Esmirna. Y eso conjuga a la perfección con lo que vive la mujer de Cantares 3. Porque hay alguien que tiene que salir del desierto. Y nosotros sabemos que el desierto, a lo largo de toda la Escritura, tiene dos connotaciones. La primera es trato y la segunda es prueba, que siempre van de la mano. El desierto siempre a lo largo de las Escrituras tiene esas dos connotaciones. Y tenemos que aprender la diferencia entre la tentación y la prueba. El Señor, en una parte de la Escritura dice, que después la vamos a analizar con mucha calma, solamente hoy día es introducción a esto, vemos y nos dice el Señor, yo no tiento a nadie. Pero Esmirna le dice que Él los va a probar. Cuando uno lee esto en griego, la palabra de Él no tienta a nadie, la palabra tentar es exactamente la misma que prueba. Y algunas personas se confunden. Entonces, lo que le da sentido a lo que estamos diciendo, tentar y prueba, tiene que ver con los contextos en los cuales se expresa el Señor. Entonces, Satanás tienta. ¿Por qué? Porque Satanás lo que busca es hacerte caer, por un lado. Pero el Señor prueba. El Señor no busca hacerte caer para que te alejes de comunión con Él, sino que estando en la aflicción, veamos su gloria para crecer con Él, que es muy diferente. Satanás lo que busca es que tú te apartes, que tú blasfemes, que tú reniegues, que tú niegues al Señor. Lo que busca el Señor es que tú veas su gloria. Por eso después vamos a ver que esta mujer de Cantares 3, que dice que ¿quién es esta que sube del desierto, sahumada de mirra y de todos los perfumes aromáticos de la época? Después vuelve a subir, pero ya no sube sola. En el capítulo 5, después de todo un trato del Señor con esta mujer, ella ahora sube y dice, ¿quién es esta que sube en los brazos del amado? Ya no sube sola. Y vamos a ver cómo Esmirna pasa de ser una mujer sahumada en mirra a ser una mujer que está sobre los brazos del Señor. Y eso es lo que nos compete hoy día, amados hermanos. Entonces, vamos a ver un pequeño lista, porque hay algunos hermanos y algunos detractores de Apocalipsis que atacan el Apocalipsis y que dicen que no, que esto es solamente histórico, esto es una carta histórica y la catalogan así. Entonces, al catalogarla así,
Entonces no tiene todo lo que habla el Señor, las promesas acerca del milenio, de la segunda venida de Cristo, acerca de los acontecimientos finales, carecen de sentido. Y estos detractores dicen que todo eso se cumplió en el año 70 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Vino un hombre, un emperador romano, y destruyó Jerusalén. Y en ese cumplimiento histórico, nosotros vemos que fue lo que anunció el Señor en Mateo 24, y también es lo que el Señor parecía ser que se anunció cuando se habla del sello, del 666, de que no se podía comprar ni vender, de todos esos aspectos como más escabrosos, no sé, que nos dan un poquito más de miedo a lo mejor cuando los leemos. De la persecución, de la muerte, de lo que pasó con esta mujer que fue perseguida y fue echada al desierto, y que los judíos cristianos arrancaron de las ciudades porque le hicieron caso a lo que el Señor dijo en Mateo 24, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, huid a los montes y no volváis a las ciudades a buscar las cosas. ¿Por qué? Porque esa persecución fue un sitio, lo del 70. Y podemos leer Macabeos capítulo, después podemos leer primera y segunda de Macabeos, que hablan acerca de estos acontecimientos del año 70. ¿Ya? Usted lo puede leer en su casa. Voy a traer algunos extractos para que podamos ver cómo eso tuvo un cumplimiento histórico, tuvo un cumplimiento profético, pero sigue constantemente el cumplimiento arquetípico. Entonces, todos los césares, estos 10 césares que vivieron bajo 10 persecuciones de Esmirna, que se cumplió a la perfección, pero estos fueron 4 siglos de persecución de Esmirna. Y el último fueron 10 años de persecución de un solo emperador. Antes de que viniera Pérgamo, que es cuando, hablando del cumplimiento profético de Pérgamo, que es cuando el emperador se, pongamos 4 o 5 comillas alrededor, convierte al cristianismo y ese emperador se transforma en el primer papa. Constantino, no el de la película, el que hacía poder y hablaba y peleó con Miguel y con Satanás, no, el emperador Constantino, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, en la provincia de Asia no habían 7 iglesias, habían hartas iglesias, ¿ya? La primera que se menciona es Éfeso, que fue fundada por el apóstol Pablo, ¿ya? Y por allí pasaron varios obispos o ancianos, presbiterio. Uno fue Pablo, estuvo allí 3 años. Luego manda a Timoteo. Timoteo está allí hasta que lo matan, hasta que lo martirizan. Y luego llega Juan con la mamá del Señor Jesús, con María. Y viven allí, hasta la muerte del apóstol Juan en vejez. ¿Ya? En Esmirna, algunos hermanos dicen que la fundó Juan, porque no tenemos la carta de Esmirna, pero tenemos las cartas de los obispos de Esmirna, que son la carta de Policarpo a los filipenses. Yo la tengo, por si alguien quiere este documento, muy preciosa carta. Se nota inmediatamente que Policarpo creyó en el Señor desde muy corta edad y fue discípulo directo del apóstol Juan. Y caminó con él, el Juan lo enseñó, se lo llevó a dar cuando se predicaba el Evangelio, a abrir iglesias. Y Policarpo a su vez tuvo un discípulo que se llamó Ireneo de León. ¿Lo han escuchado? Es uno de los hermanos que ha escrito más acerca de la vida de iglesia, ha escrito más acerca de la defensa contra las herejías de Marción. Marción era discípulo de una persona que fue discípulo directo de Simón el Mago. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Cuando él intenta comprar la obra del Espíritu Santo y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Ya, ahí no termina la historia de Simón el Mago. Simón el Mago se enoja y dice, ya, si no puedo caminar con los apóstoles, voy a hacer mi propia iglesia. Y la hizo. La hizo. ¿Y qué hizo? Dividió a la iglesia en 2. Históricamente, hermanos. ¿Y cómo lo hizo? Él comenzó a decir que lo que decían los discípulos era una parte de la verdad. Y él instauró
a sus discípulos, se hizo de discípulos, seguidores de él, que la venida de Cristo era una parte solamente y que de alguna manera toda la revelación del Padre tenía que ver con una modalidad. Y ahí nace el famoso modalismo. Y los hermanos de la época tuvieron que combatir esta herejía porque le quitaban la esencia divina a la persona del Señor Jesús y su obra. Y en esto se dividieron las iglesias y hubo también persecución por parte de estos hombres a los hermanos que creían en el sano evangelio del Señor Jesús. Imagínense. Hasta ahí llegó, y por eso es importante Esmirna, ¿ya? Porque vamos a ver que su obra, cuando el Señor le dice, yo conozco tu tribulación, en español Reina Valera dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. En el original dice, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. No habla de obras, ¿ya? A pesar de que Esmirna era muy rica en obras. Y vamos a ver cómo eso afectó al espacio cristiano, llamemos así, al tiempo histórico cristiano de los discípulos de los apóstoles que fueron defensores de la fe. Amén. Luego Pérgamo fue fundado, algunos hermanos dicen, no está validado porque no hay registros, pero por causa de estos escritos que hablan acerca de los discípulos de Pérgamo, fue fundada por el apóstol Juan. Tiatira estuvo bajo la supervisión de Juan. Pero Pablo conoció en Filipos a una mujer llamada Lidia. ¿Se acuerdan de ese evento? Y Lidia era una comerciante de Pérgamo y fue a Filipos a vender lo que ella comerciaba, que eran telas de púrpura. Telas rojas, azules y de colores que tienen que ver con una profecía que está en Apocalipsis. Y Lidia fue visitada después por el apóstol Juan y en su casa comenzó la iglesia en Pérgamo. Yo lo encuentro tan maravilloso cuando uno hace estas conexiones, porque ve que no es que los hermanos como que quedaban en el aire. Ah, fundamos una iglesia allá en Punta Arenas. Sí, qué bueno, hermano, y ahí quedaron los hermanos. Que perseveren solo. No, después los hermanos se encargaban y hacían un trabajo de la obra y visitaban las iglesias. Amén. Luego Sardis también fue fundada y supervisada por el apóstol Juan. Filipos o Filadelfia fue fundada por este hermano que lo tengo más abajo, Epafras, o sea, el hermano predicó en Filipos y Pablo después como que regó la iglesia y creció. Pero después de la partida de Pablo fue el apóstol Juan el que estuvo bajo la supervisión de esa localidad. Troas, otra iglesia, visitada por Pablo en varias ocasiones, fue donde tuvo la visión del varón macedonio y donde resucitó a Eutico. Entonces había una iglesia en Troas. No está dentro de las 7 iglesias, pero estaba ahí, Troas. Luego tenemos la iglesia en Mileto, también visitada por Pablo, y aquí fueron convocados los ancianos de Éfeso para su despedida antes de su muerte. Tenemos la iglesia de Magnesia y de Trales, visitadas y receptoras de las cartas de Ignacio de Antioquía en el siglo II, que seguía las tradiciones de los apóstoles. Entonces los discípulos de los apóstoles siguieron fundando iglesias. Y esto es la provincia de Asia. Ya tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y faltó la Odisea, ¿ya? Que también estaba en la provincia de Asia. Perdón. Esto es Asia Menor. Luego tenemos el valle de Licus, valle del Licus, o lo que se llama históricamente Frigia. Allí estaba la Odisea, Colosas y Herápolis, que eran las 3 iglesias más grandes de la región, y las 3, la primera, la Odisea, estaba bajo la supervisión de Juan y de Pablo, ¿ya? Colosas fue fundada por Epafras, que fue un discípulo de Pablo, y Pablo, a pesar de que nunca la pudo visitar de manera física, le escribía cartas, ¿ya? Tenemos nosotros la carta a los colosenses. Y Herápolis, que fue fundada y supervisada por Epafras, indica que el apóstol Felipe fue y estuvo sus últimos días allí. La región de Galacia tenemos Antioquía de Pisidia, fundada por Pablo y Bernabé, y tenemos las iglesias de Iconio, de Listra y de Derbe, fundadas por Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero.
Y en Iconio, Listra y Derbe fue donde estuvo el discípulo Timoteo. Allí nació Timoteo. En la provincia de Licia y Panfilia tenemos Atalia y Pergue, visitadas por Pablo y Bernabé también en su primer viaje misionero. Mira y Patara, ya que es donde Pablo hacía como una pequeña escala antes de ir hacia Roma. Y también los hermanos usaban esa región para trasladar misioneros que llevaban las copias de las cartas de los apóstoles. ¿Por qué hacemos este listado? Porque cuando el Señor dice que esta carta sea leída en y en todas las iglesias, nosotros a veces pensamos que son 7. Son muchas más. Y aquí faltaron más iglesias que son las que fundó el apóstol Pedro y las que fundaron los apóstoles que fueron hacia el sur, hacia África. También tenemos las iglesias que estaban cerca, llegando a España. Entonces vemos que todo el mover de la obra, a pesar de que hay iglesias que resaltan en las Escrituras, pero lo que busca el Señor no es que nos olvidemos de nuestros otros hermanos, sino que estas 7 iglesias tienen este carácter que nos hablan a todos. Aquí, por ejemplo, cuando vamos a leer Esmirna y vamos a tratar, no sé si los hermanos del Data Show podrán buscarse un mapita rápido ahí de... Yo tengo una imagen acá, pero no sé si se las puedo mandar. Donde vemos que, mejor les digo la distribución geográfica. Recordemos que esto es una introducción, hermanos. Y vemos que hay 3 iglesias que comparten un trato del Señor, ¿ya? Estas 3 iglesias son Éfeso, Esmirna y Pérgamo. ¿Por qué? Las 3 iglesias están dentro de la costa mirando hacia Asia, ¿ya? En el mar Egeo. Y lo que nosotros vemos allí es que estas 3 iglesias estaban en golfos. El golfo es una entrada de mar. Cuando vamos, por ejemplo, hermano, ¿qué mapa necesitas? Búscate el mapa de las 7 iglesias de Apocalipsis, así, en Google, que te va a salir al tiro. Nosotros vemos que estos están en golfos. ¿Qué quiere decir que eran golfos? Que eran ciudades portuarias. Y allí llegaban todos los embarques. O sea, solo para aclarar que estamos hablando de la región que hoy es Turquía y parte de Grecia. Correcto. Así es. Toda la parte del mar Egeo son golfos. Ojalá los hermanos la encuentren. Si no, se las trato de mandar por el WhatsApp. No puedo. Que la tengo en un documento, entonces no olvidé mandársela a mi hermano. Entonces, las 7 iglesias estaban todas en una sola región, ¿ya? Separadas cada una entre ellas como entre 100, 60 kilómetros, 100 kilómetros. Es como ir de aquí a Estación Central, ¿más o menos? ¿O ir de aquí a Las Condes? ¿Es como de aquí a Las Condes? Ya, perfecto. Más o menos como que no es tan lejos ni tan cerca, ¿verdad? Caminando. Sí, si se fijan, están todas en la costa del mar Egeo, que es ese mar que está al medio. Es donde está el cursor. Entonces, si se fijan, Esmirna, Éfeso y Pérgamo están justo en las entradas del mar, ¿verdad? Tenemos el Golfo de Esmirna, el Golfo de Éfeso y el Golfo de Pérgamo. Y Éfeso era la más grande de todas las iglesias en cantidad de hermanos. Y la influencia de Éfeso, por cuanto estuvo el apóstol Pablo ahí, llevaba a que los hermanos constantemente viajaran a Esmirna y viajaran a Pérgamo. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a ver, hermanos, que estas 3 ciudades son de alguna manera hermanas y competían por quién era más fiel a Roma. Roma era la capital del Imperio Romano de ese tiempo. Allí estaba el César y allí era la adoración. Pero, llamemos así, sus casas de verano de los Césares estaban en Esmirna, la más grande. Estaba también en Esmirna el templo al emperador, donde el emperador hacía ciertos shows teatrales para contar sus victorias de guerra. Tenemos en Éfeso también los templos a la diosa Diana de los Éfesos, donde era la casa de entretenimiento de los Césares. Cuando digo entretenimiento no era jugar play,
ni la pelota. Ustedes saben de qué hablo, ¿verdad? Donde tenían concubinas, sacerdotisas de Diana, y tenían una recreación ahí, muy particular. Y en Pérgamo era, de alguna manera, el lugar donde se llamaba a la política, los encuentros políticos cuando se llamaba, por ejemplo, a los líderes de cada ciudad, a los que quedaban a cargo, por ejemplo, de Esmirna, mientras el emperador viajaba, todos ellos se juntaban en Pérgamo, el centro cívico. Allí se tomaban decisiones con respecto a la expansión del imperio. Entonces, estas tres iglesias, Esmirna, Éfeso y Pérgamo, tenían esta particularidad, que eran golfos. Entonces, estas tres eran los principales puertos del país o del imperio. Y Esmirna era el más grande de todos. Una de las cosas que tiene esta ciudad es que era un centro comercial. Era el centro, es como... ¿Cuál es el puerto más grande de Chile? San Antonio. Pero San Antonio está en la ruina, por hermano. Valparaíso. Ahora es San Antonio, ¿verdad? El del norte es mejor ejemplo, porque allá llega todo el comercio y se traslada hacia el sur. Esmirna era como Iquique de hoy en día. Todo el suministro al imperio se conjugaba en Esmirna, hermanos. Absolutamente todo. Especia aromática, esclavos, alimentos. La ruta de la seda pasaba justamente por Esmirna, lo que nosotros vemos cuando Alejandro Magno comienza a seguir la ruta en su historia, ¿verdad?, para conquistar y cierra el comercio para que pase por en medio del imperio. Esmirna era llamada la perla del Egeo, ¿ya? Y era la ciudad más rica de la época. Con respecto a la cultura, ¿cuánto llevamos, hermanos? No quiero abusar. Llevamos 52 minutos. Ya, alcanzamos a terminar la parte histórica. Con respecto a la cultura, Esmirna competía ferozmente con Éfeso y Pérgamo por el estatus y el bien, el tener como contento al César. Y tenían un título para las ciudades. Entonces, Esmirna era llamada la primera de Asia. Los ciudadanos, cuando tenían ese título, ganaban la confianza de que todo lo que ellos producían tenía como el favor del emperador. Entonces, cuando uno quería ir a comerciar con alguien, es como que tenían el sello de calidad. Es como cuando uno ve los sellos esos negros que ponen y dice alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasa. Y uno dice, si junto los tres es más rico el alimento. Pero lo que está diciendo es que alguien del gobierno tomó ese alimento, lo revisó y ¿qué dijo? Esto es alto en azúcares. Timbre. Es como la denominación de origen ahora. ¿Perdón? Es como la denominación de origen ahora. La denominación de origen. Entonces, el hecho de que Esmirna tuviera ese título hacía que los ciudadanos de Esmirna fueran absurdamente patrióticos, hermanos. Ellos decían, somos de Esmirna, vamos a morir por Esmirna. Y eso llevaba a que el prestigio de un ciudadano de Esmirna, un esmirniano, por llamarlo así, iba a Éfeso, tenía las mejores camas, los mejores alimentos. Eran considerados como cuando nosotros decimos los nobles, o cuando uno dice, no, que estas personas son de Vitacura. Y es como que uno involuntariamente comienza como a levantar la vista, porque vive donde viven estos los futbolistas, allá en Chicureo, la dehesa, y pareciese ser que uno como que involuntariamente fueran como, no, estas personas son educadas, no, estas personas tienen poder, no sé, nobleza, ¿ya? De alta cuna, ¿ya?
Esmirna fue la primera en jurar lealtad a Roma en el año 26 después de Cristo. Ganó el derecho de construir el templo al emperador Tiberio, superando a las 10 ciudades más importantes del mundo conocido. Y su principal influencia para toda la parte social que vamos a ver a continuación era helenística o griega. Amén, eso es súper importante. Esmirna, con respecto a lo religioso, tenía su propio culto a Asclepio. Asclepio es el dios de la medicina, ¿ya? Y cuando uno estudia medicina, ¿está el Darío por ahí? Al Darío, cuando estudia medicina en la universidad, le van a pasar en la historia de la medicina a un hombre que se llamó Galeno. ¿Han escuchado de Galeno? ¿Quién fue Galeno? Un hombre que estudió en Esmirna y fue considerado el padre de la medicina primitiva. Sus enseñanzas, lo que Galeno estudió en Esmirna, sirvió hasta el siglo XVII, hermanos. ¿Ah? No, era un médico. Lo que pasó con este hombre es que este fue el primero en tomar el cuerpo humano y verlo como un método de estudio. ¿Y qué es lo que él hacía? Él se iba a trabajar a los estadios donde peleaban los gladiadores. Entonces, cuando los gladiadores venían con una pierna cortada, venía este hombre y los comenzaba a investigar. Ah, esto es un hueso, esto es un nervio, esto es una arteria. Y tomaba a los gladiadores que estaban moribundos y comenzaba a estudiarlos. Y él comenzó, de alguna manera, todo lo que es el padre también de la medicina experimental. Ya pasó del tema de tómate esta agüita porque funciona, a ver lo que había dentro del cuerpo humano. Y eso pasó en Esmirna. ¿Por qué esto es relevante, hermanos? Porque cuando uno lee la carta a Esmirna, uno piensa que era una región despoblada. Es un desierto donde vivían los hermanos y eran todos pobres. Hermanos, Esmirna es la ciudad más rica, una de las ciudades más ricas que ha existido en la tierra. Esmirna ostentaba con orgullo el título de Neocoros, o guardiana del templo imperial. En la cima de Esmirna se construyeron templos que estaban en el monte Pargos, ¿ya? Cuando uno va llegando, imagínense Valparaíso, amados hermanos. Imagínense que uno viene en un barco llegando a Valparaíso y uno ve las casas y el cerro, ¿verdad? En la cúspide habían templos y hacían como unas maneras de corona. Y en el centro de esas coronas había una estatua gigante de cada emperador. Era una estatua, llamemos así como típica o un modelo, pero cada emperador decía que era él. O sea, moría un emperador, se ponía otro y decía, ya, ahora va a llevar mi nombre esta estatua. Y pasaba de emperador en emperador. Y allí se hacían rituales, sacrificios de animales, se hacían fiestas y lo que usted imagina. Entonces, aparte del templo del emperador, teníamos el templo de Zeus, el templo de Cibeles, que era madre de los dioses romanos, el templo de Cesarea, estatuas de los césares divinizados de todos los tamaños que usted imagina, que se veían a varios kilómetros del mar. Incluso algunos lo usaban para saber dónde y cuándo iban a llegar a la región. Se usaba como un faro. Estaban iluminados y eran algo espectacular a la vista. Una vez que terminaron, o sea, en medio de las persecuciones, hubo un terremoto en Esmirna que destruyó todo eso. Se cayeron todos los templos y todas las estatuas y ahora hay puras ruinas, ¿ya? A pesar de que Esmirna sigue funcionando como una ciudad actual, pero ya toda esa parte ya no existe porque fue asolada por terremotos constantes, ¿ya? Cualquier persona en Roma, le estamos hablando, imagínense ustedes que usted es cuñado del emperador. ¿Amén? Usted es cuñado del emperador. Y usted tiene 3 hijos. Y entonces usted dice, tengo que mandarlos a estudiar. Usted no pensaba sino en Esmirna. Si usted quería que su hijo fuese un político de la época, tenía que estudiar en Esmirna. Allí estaban los mejores maestros, los más cultos,
estaban los mejores maestros, los más cultos, estaban los maestros con respecto a al tratamiento del cuerpo, todo lo que tenía que ver con guerra, con deporte, con ciencia, con los aspectos morales, filosóficos, nacían en Esmirna, ¿ya? Habían unos centros en Esmirna llamados los centros de poder y tenían templos masivos dedicados a emperadores, exclusivos. Cuando morían, después los canonizaban, entre comillas, lo que hace la Iglesia Católica. Entonces tenían el templo de Tiberio, el templo de Adriano y así. Y cada uno se fundaba un templo y ahí se les recordaba por siglos, ¿ya? Con respecto a lo social, aquí vamos a entrar ya en aspectos un poquito más interesantes. Tal vez lo demás es un poco más aburrido, hermanos, pero créame que le va a ayudar para después entender, ¿ya? Con respecto al desarrollo social, ¿qué es Esmirna? Esmirna, como tenía la influencia griega y tenía el Imperio Romano encima, los griegos tenían algo llamado la paideia. No sé si alguno ha escuchado acerca de la paideia. La paideia era la manera de instruir a los niños de clase noble. ¿Y cómo era esto? Había un maestro, imagínense ustedes a un profesor, y usted le pagaba para que su hijo se fuera a vivir con ese maestro. Lo, entre comillas, adoptaban. Entonces el maestro podía tener 5, 15, 35 discípulos. Y todos vivían con él, en su casa. En su casa, solos. ¿Ya? ¿Ustedes saben para dónde voy? Para no ser tan explícito, ¿ya? Entonces, el sistema de estudio era que todos, habían maestros más juleros, así como ya este estudió, pero no es tan bueno, y habían maestros, no sé, reconocidísimos en el imperio. Entonces, según la cantidad de dinero que usted tenía, usted podía aportar a tal maestro que le enseñara, no sé, a leer y a escribir al niño, o lo podía llevar a uno que lo dejara así razonando filosóficamente, pensamiento crítico, análisis político, experto en guerra, ¿ya? O sea, se podía hacer carrera con estos maestros. Y estos maestros tenían a los jóvenes hasta casi los 25 años. Y los tomaban a los 7, comenzaban un periodo de estudio que duraba hasta los 12 años, y a los 12 años el discípulo tenía que como volver a elegir al maestro o podía cambiarse si no le gustaba, ¿ya? Entonces habían como lo que hoy día nosotros conocemos como el kinder, empieza a los 7 años, los niños van al colegio y tienen profesores, pero la diferencia es que acá vuelven a la casa. Y ahora hay cámaras, que usted puede ver lo que hacen los niños en la sala. En ese tiempo no. De los niños desde los 7 hasta los 12 se iba con el maestro, ¿ya? Ese era el modelo que se usaba para los temas de la educación social de Esmirna, ¿ya? Junto con esto tenemos... Junto con esto de la paideia, yo tomé algunos apuntes. Dice, se centraban principalmente en el estudio y en lograr el arete. La palabra arete, pensamos que es el aro, no es el aro. La palabra arete es una palabra griega que no tiene traducción al español, pero lo comparan con la excelencia del desarrollo humano. El hombre era preparado en lo físico, en lo intelectual y en lo moral, para que fuese la mejor versión de sí. Y esta influencia, porque la paideia tenía esta noción de que yo, si quiero tener un hijo, tiene que ser el mejor, el más excelente. ¿Por qué? Porque ellos tenían, la cultura estaba mezclada con la mitología griega y romana. Entonces, la mitología griega y romana, había un autor que ustedes lo conocen que se llama Homero. ¿Han escuchado de él? Él tiene 2 textos muy conocidos: la Ilíada y la Odisea. Estos 2 textos
se usaban para que los niños aprendieran a leer y a escribir. Entonces el niño nacía y se desarrollaba queriendo ser un héroe. Y ese era el arete del ser humano. Es como, yo voy a ser el más recordado, el más reverenciado, el más aplaudido, y por esto la sociedad completa se reunía en un lugar llamado el ágora. ¿Ya? ¿Qué era el ágora? Era un centro civil donde se hacían debates públicos, hacían desafíos deportivos. Entonces la gente iba ahí como a mostrarse. La gente se entrenaba en los gimnasios. En ese tiempo se crearon lugares de centro de entrenamiento llamados gimnasios. Pero ellos no iban así como a hacer peso muerto ni curl de bíceps. O levantamiento ahí de pesas. Lo que ellos iban a hacer ahí era que a los jóvenes de 12 años, cuando llegaban a los 12 años, comenzaban a ir al gimnasio. Entonces ellos ciertamente se entrenaban en lo físico, pero la gente de dinero iba y se sentaba a ver, porque en ese tiempo no había ropa deportiva. No habían calzas deportivas, no habían poleras musculosas. Ellos no usaban ropa. Y eso era como, no era una vergüenza, era como decir, mírenme. ¿Se fijan? Entonces la gente de clase alta tomaba a estos jovencitos de 12 años que estaban allí ya entrenándose y todo, y decían, nosotros vamos a subvencionarlos para que él sea como un referente nuestro. Si el muchacho era bueno para correr, lo entrenaban para que corriera y participara de las Olimpiadas y llevara gloria a la casa que lo respaldaba. Es lo mismo que hoy día hacen las marcas. Viene Adidas, ve a Messi y le dice, ya, nosotros te vamos a patrocinar, ¿verdad? Entonces tú vayas a ponerte la camiseta que dice Adidas, las zapatillas Adidas, los calcetines Adidas, los chores Adidas, la cinta Adidas, los muñequeras Adidas, todo Adidas. ¿Para qué? Para que cuando Messi meta un gol, todos los jovencitos digan, ah, Adidas. ¿Verdad? Es marketing. Es un adoctrinamiento. Entonces las casas, cuando ganaba un joven una olimpiada, él levantaba el trofeo que le daban y todo, y decía, esto es gracias a la casa tal. Y la casa era como, nosotros tenemos a este muchacho en nuestras filas. Y de allí nace todo el sistema deportivo que usted ve hoy en día. Completo, hermano, completo. Apuestas, recordemos que esto tenía que ver con plata. Habían apuestas, se vendían como esclavos a los jóvenes. Ya, yo cumplió 30, ya no me sirve, se vaya a jugar ahí a Chile en un equipo llamado la U. Pero acá en el Real Madrid necesitamos a uno jovencito, a uno bueno. Ya no me sirve este, cumplió 25 y ya está más viejo, pasemos al siguiente. Y se vendían como esclavos, ¿ya? Pero no solamente como eso, sino que los más fuertes y los más hermosos no los vendían para eso. Los vendían para que fueran mayordomos de las casas, ¿ya? Y ahí se servían de ellos hombres, viejos, mujeres, y lo que él tenía que estar para la disposición, porque a él se le pagaba su manutención desde los 12 años, hermanos. El sistema de la paideia preparaba jóvenes y los hacían la mejor versión de sí para el consumo de su juventud, de los que tenían más poder político. Si no eras tan renombrado, no tenías acceso a los mejorecitos, pero tenías acceso a otros. Y habían castas de esto. Y los que ya estaban muy viejos y no podían, y ya, por ejemplo, habían perdido 3, 4, 5 veces en la Olimpiada y habían traído, ¿cómo se dice cuando desprestigio? Deshonra. Les decían, tú ya no me sirves, y como trajiste deshonra, gladiador. Y te iba ya a pelear con fieras hasta que te morías o te mataban. ¿Ya? Esa era la paideia. De lo cual, cuando uno lee los textos griegos y en los textos romanos, Roma dice, nosotros creamos el sistema público
de educación estudiantil mundial. Y nació de eso, hermanos. ¿Ya? El estadio, el día a día de Esmirna constaba de lo siguiente. En la mañana tenían las venaciones, que se colocaban grupos de personas y cazaban animales exóticos, leones, leopardos, osos, en un estadio que es como hoy día cuando uno va al estadio, pero ahí se cazaban bestias. Al mediodía habían ejecuciones de criminales, traidores al Estado, y en épocas de persecución, cristianos. ¿Ya? Y eso se hacía de forma temática. O sea, a los cristianos los disfrazaban de bárbaros y venía un grupo, no sé, un centurión con 15 soldados romanos y lo trozaban al cristiano porque era como Roma conquistó a los bárbaros del norte. Y hacían cosas temáticas, circo, burla, disfrazaban a los cristianos a veces de judíos y hacían toda clase de males con ellos para burlarse y mostrar el poder del imperio romano. Y en la tarde, el plato fuerte eran los combates de gladiadores, profesionales entrenados, no siempre morían, pero el requisito para participar ahí era el derramamiento de sangre público. El estadio era el lugar donde la paideia se encontraba relacionada con el objetivo del ser. Entonces los niños venían, niños de 12 años, los exponían a esta violencia y les decían, tú tienes que ser el mejor para que toda esta gente que está aquí gritando te adore a ti. Tú ser el capo. Y los niños crecían con esa admiración a la fama, a la gloria. Para lograr llegar al estadio tenían que pasar por el proceso del gimnasio. La palabra gimnasio viene de la raíz gimos, que significa desnudez. ¿Ya? El gimnasio estaba dedicado a las deidades específicas Hermes y Heracles. Heracles es Hércules. ¿Ya? Y el protocolo era el siguiente: para acceder al gimnasio, antes de empezar cualquier rutina deportiva, se debían hacer libaciones o ofrendas derramadas a los dioses. Entonces tomaban un agua o un aceite y lo derramaban, y eso era para poder acceder. Es como que no, es como yo esto lo voy a hacer en honra de Hércules. ¿Cómo se llama eso? Se dedicaban, se consagraban, claro. Entonces no podía una persona que no creía en eso acceder, porque la puerta tenía una cuestión ahí para derramar líquido, ¿se fijan? O quemar incienso. Luego, los atletas se ungían con ese aceite que todos derramaban ahí, se bañaban en eso, y luego se echaban tierra. Y la tierra era más que nada para evitar quemaduras del sol y cosas que tenían que ver con el deporte en sí mismo, ¿ya? Entonces, y luego comenzaban este tema de duelos deportivos, quién corre más rápido, quién tira la piedra más lejos, quién levanta más peso, lo mismo que pasa hoy en día en las Olimpiadas, ¿ya? Los maestros llevaban a los discípulos más jóvenes al gimnasio para consagrarlos. Según las aptitudes que tenían, los medían y analizaban rigurosamente para saber cuáles eran sus facilidades deportivas. Las mujeres y hombres de alta sociedad comenzaban a patrocinar a niños desde los 10 a los 15 años. Los demás ya estaban pasados. Con respecto a lo intelectual, los centros de estudio eran los templos mismos que hablábamos. Los hombres buscaban ser sabios y seguidos, amados por la población. Con respecto a lo moral, se preparaban en la base del estoicismo, que hoy día está de moda también. Conductas basadas en el heroísmo, basados principalmente en la Odisea y en la Ilíada como moda. Homero, por lo tanto, tenía también su estatua. Ahí se leía todos los días sus relatos. Buscaban el arete como la excelencia o la virtud funcional del hecho de ser hombres. La mejor versión de sí mismos, ser gloriosos y recordados por todos. ¿Ustedes han visto la película de Troya? Que sale este actor bien famoso, el Brad Pitt. Él representa en esa película el arete. No es que él decía, no, yo voy a ir a pelear porque esta vida es muy corta, entonces yo prefiero ser eterno en la mente de la gente. Esa es la esencia del arete, ¿ya? Aquiles. El ágora era el lugar donde un ciudadano de Esmirna validaba su arete.
Entonces, si tú eras un comerciante, el éxito de tu comercio era tu arete. El mejor vendedor, el mejor político, el mejor debatiente. O sea, había mucho debate filosófico. El mejor en expresión lingüística, gramática, el mejor en cuanto a política, el mejor historiador, el mejor médico, el más sabiondo, el más sabelotodo. El lugar de comercio también era un lugar de comercio y de consumo y economía exótica. Se probaban toda clase de animales, todo tipo de alimentos. También era el lugar de las obras teatrales, ¿ya? Y aquí, hermanos, para no decir la palabra, habían actividades en vivo. Y esto era, por ejemplo, venía un hombre disfrazado de Zeus y se encontraba con Afrodita, y lo que ahora los jóvenes ven en internet, ocultos en su pieza, lo veían ahí todo junto. Entonces, cuando a alguien le gustaba una de las actrices, la contrataba para que le hiciera la obra en la casa. ¿Se entiende? Entonces, el punto de todo esto era que la corrupción sexual, la corrupción política estaba centralizada en Esmirna. Al punto que los apóstoles y los ancianos de las iglesias comenzaron a escribir ciertas enseñanzas. Un hermano las recolectó en un solo libro que se llamó... ¿cuánto se llama? Perdón, hermano, que tengo tantas cosas en la mente todavía, pero vamos poco a poco. Se llamó... acá está. Bueno, me pasé. Aquí. El maestro, o en la palabra exacta, denme un minuto para tenerla, para no debérselas. El pedagogo. Gracias, Señor. El pedagogo. Los hermanos escribieron todas las enseñanzas apostólicas para que fueran circulando por todas las iglesias de Asia, que se llamó el pedagogo. Esto es un ataque o una afrenta a la paideia. El pedagogo era Cristo. Entonces los hermanos atacaban esta enseñanza romana y imagínense usted, cristiano joven, tiene 2 niños, 5 y 6 años. Tienen que comenzar a estudiar, quieren aprender, tenemos que enseñarles para que puedan leer las cartas de los apóstoles, que abran su mente, maduren. Tenemos la paideia. ¿A qué maestro contratamos? Al menos pederasta. Podríamos contratar a no ha tocado tantos niños, tal vez a 3 o 4. No me sirve, ¿verdad? ¿Qué hizo la iglesia? Creó un sistema interno llamado pedagogo. ¿Qué hacía la iglesia? Se juntaba en reuniones y se enseñaba los hermanos más educados, ya sea cristianos que se convirtieron, que eran de alta clase, o las hermanas que sabían leer, que eran viudas, le enseñaban a los niños a leer y a escribir con las cartas de los apóstoles, es decir, con la escritura. Para que no tuviesen que ir por ejemplo, a ver las obras de teatro y todo eso, los apóstoles le prohibieron a la iglesia que visitaran el teatro, el gimnasio, que visitaran todos los lugares donde tenían que consagrarse a ídolos, porque al final era una manera, cada vez que tú entrabas a un lugar tenías que sacrificar algo, derramar aceite, quemar incienso, en nombre del Dios que tú te encomendabas para que tú desarrollarte en una habilidad, ¿ya? Entonces el problema de Esmirna y el problema de la iglesia Esmirna es que la corrupción espiritual era muy violenta. Y los niños, hermanos, eran los que más perdían en ese lugar. Voy a avanzar un poquito. Con respecto a la medicina, la vamos a pasar rapidito. No se estudiaba medicina para salvar a otros. Que hoy día se hace este juramento de que tengo que ayudar y tengo que servir a la comunidad. Eso, olvídense de eso. La medicina es solamente una ciencia para conocer, para crecer en conocimiento. O sea, cuando alguien decía, yo soy médico, no es que él te fuera a hacer una venda. No, olvídate, eso era absurdo. Él solamente decía lo que él conocía del cuerpo y su funcionamiento. Y esa era su gloria, ¿ya? Tratar las enfermedades solamente era para la gente de más alta clase, porque se llamaba a esos médicos y se les pagaba
Muy bien, ¿ya? Entonces, si algún enfermo era pobre, su destino era morir en la calle. La familia lo tomaba, tenés una peste, tenés alguna enfermedad que se pueda contagiar, afuera de la ciudad. Si era una enfermedad menos grave, a la calle, a morirte al sol. Esa era la sociedad de Esmirna, la gloriosa Esmirna, ¿ya? Con respecto a la economía, como era un puerto natural, había mucho comercio. Esto llevó a que la sociedad de Esmirna se transformara en puros gremios. Gremios de pescadores, gremios de artesanos, gremios de zapateros, gremios de tela, gremios de consumo, ¿ya? Entonces habían 5 principales gremios. El gremio de los plateros y joyeros. Para acceder a ese gremio, imagínense, somos cristianos en la época de Esmirna y mi papá era platero y se convirtió al Señor. Yo quiero participar porque tengo habilidades para hacer jarrones, fuentes, lo que sea. Tengo que consagrarme a Hefesto y Atenea por medio de sacrificios para poder ser aceptado por el gremio y poder transaccionar, ¿ya? Los lameros, los que trabajaban la lana y los textiles, se encomendaban a Atenea Ergane, que es la diosa trabajadora. Los panaderos y comerciantes de toda clase de alimentos, al dios Hermes, dios del vino y del comercio. Los curtidores y trabajadores del cuero, a la diosa, la de la tierra. No la anoté, hermanos, pero después se las mando por el WhatsApp en la tablita. ¿Ah? No. Era otra, No, Artemisa de la casa. No, Gaia es otra cosa. Pero bueno, no nos quedemos en la diosa, hermano, los nombres, lo de menos. Solamente para cultura general, ¿ya? ¿Cómo uno se unía al comercio? Ya, usted quiere abrir... Hoy día, ¿cómo se hace? El hermano Israel tiene los detergentes. El hermano Israel es Esmirna. Ya, tenía sus detergentes, quería vender sus productos, él tenía que ir al registro de gremios. Para acceder tenía que sacrificar un animal, decir que era el dios de ellos, ¿verdad? Y invitar a todos los demás a una cena a su casa. Súper entrete. Entonces se sacrificaba el animal al dios patrón del gremio. La carne se compartía entre los miembros y se realizaban derramaciones de vino en nombre del dios patrono por excelencia. Estamos terminando, me quedan 2 puntos, hermanos. La pobreza. ¿Cómo se trataba la pobreza en Esmirna? La pobreza era vista como una enfermedad moral, ¿ya? Una señal de inferioridad absoluta. Entonces habían 2 palabras para los pobres, los tochoi o los enetes, ¿ya? El griego antiguo tenía 2 características para la pobreza y la iglesia de Esmirna estaba en la peor de las 2. El enetes, que era gente que trabajaba y subsistía, ¿ya? Es como clase media. O sea, trabajaba y consumía todo lo que tenía y después trabajaba y así. No guardaba recursos, ¿ya? El tochoi es el término usado en la carta de Esmirna en Apocalipsis 2.9 cuando dice, yo conozco tu pobreza, ¿ya? Y eso es una indigencia total. No eran dueños de terrenos, no eran dueños de casas y vivían en comunidades y hacían ollas comunes para comer, ¿ya? La percepción social de un ochos era alguien que había perdido su lugar en la sociedad. En Esmirna, si no tenías dinero para participar de un gremio o para ser un mecenas o un patrocinador, un filántropo, eras inservible. No tenías voz en los asuntos públicos y tu voto no valía. En la cosmovisión helénica, la riqueza era a menudo vista como el favor de los dioses. Si eras rico, los dioses te sonreían. Si eras pobre, tu relación con ese dios era el rechazo del dios hacia tu persona, ¿ya? Entonces, una persona que ayudaba a un pobre, si yo voy y le digo, ya hay alguien pidiendo ahí, le tiro una moneda, era alguien que se estaba poniendo en contra de un dios. ¿Se entiende la cosmovisión esmírnica? O sea que los pobres estaban solos. No había una ayuda social, no había una casa donde la gente iba a donar sus cosas para alimentar. No, eso era mal visto en Esmirna, ¿ya?
aquí entramos en la parte más ruda, el derecho de exposición. Había un derecho romano muy particular. A diferencia de nuestra era, en la antigua Esmirna, la vida de un recién nacido se considera casi algo sagrado hoy en día, ¿verdad? Como el bebé hay que cuidarlo, todos los derechos humanos, todo está en favor del recién nacido, a pesar de que hay movimientos abortistas, ¿ya? Pero en general todavía se mantiene un poco a salvo eso, ¿ya? Si un niño nacía con malformaciones, ya sea muy flaquito, ni siquiera enfermo, muy flaquito, o muy pequeño, era lanzado a la basura por sobre los muros de Esmirna. En las ciudades, imaginémonos que aquí en Peñaflor y tenemos el Trebal, que hay un basural allá. Entonces, la gente tomaba a los niños y los lanzaba por sobre, y eso era legal. Los lanzaban por sobre los muros, ¿ya? Si una niña nacía en una familia pobre, lo más probable es que fuera lanzada por sobre los muros porque no había ningún respeto, por así decirlo, o ninguna base para sostener a una mujer. O sea, la niña era el mismo valor de un niño enfermo. O sea, no tenía espacio en la sociedad. Se abandonaban a los bebés en lugares específicos como vertederos, lugares donde circulaban fieras o rincones del ágora. No era un asesinato directo por mano propia, sino que se entregaba al destino de los dioses. El destino de los expuestos, ¿ya? Un bebé abandonado en Esmirna solía tener dos finales posibles: muerte por exposición a hambre, frío o las bestias, o esclavitud. Habían personas que recorrían los muros de Esmirna recogiendo niños que no estuvieran tan malos, principalmente niñas, para criarlos como esclavos para la prostitución en los templos de Afrodita. La enfermedad, terminamos ahí con el tema de los expuestos o lo que tiene que ver con los niños. Con respecto a los enfermos, en la cultura del arete, como la persona tenía que ser la mejor versión de sí, un enfermo era visto como una falta de armonía a la lógica. Es como, ¿cómo tú vas a estar enfermo si tú tienes que ser la mejor versión de ti? Tienes que estar siempre en tu prime, concepto actual de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, si uno se enfermaba era directamente un castigo de los dioses, ¿ya? ¿Qué pasaba? Aislamiento. Una persona, no existían los hospitales públicos ni nada de eso, entonces una persona se enfermaba y la familia lo arrinconaba. Si se recuperaba, bien. La mayoría de los casos se morían por la más mínima enfermedad, porque no había tratamiento, ¿ya? Miedo al contagio. Durante las epidemias que eran frecuentes en las ciudades portuarias como Esmirna, la respuesta estándar de los ciudadanos era irse a otra ciudad y dejar a todos que murieran hasta que se pasara la peste. Entonces, hermanos, la iglesia en Esmirna vivía ahí. Ese era su contexto. Ya vamos a dejar hasta aquí porque sé que me pasé un poquito de la hora, pero no quería dejar a medias el contexto, porque ahora en la próxima reunión que el Señor nos permita tener, vamos a ver cómo la iglesia en Esmirna creó una nación dentro de una nación. Los hermanos crearon un sistema, el pedagogo, en contra de la paideia. Crearon un sistema de salud interno, crearon un sistema económico propio, crearon un sistema social, crearon microsistemas. ¿Para qué? Para poder subsistir en medio de la ciudad, porque un cristiano no podía ir a sacrificar, ¿se fijan? A cualquier lado, o sea, un cristiano de verdad, porque habían otros que... No, ¿para qué, Señor? Si yo tengo que comer, tengo que alimentar a mi familia, así que tengo que darle esto a Heracles, tengo que darle esto a Atenea. Habían unos que les daba lo mismo. La iglesia no se juntaba con ese tipo de personas. Les llamaban los Judas de la iglesia, ¿ya? Porque eran personas que para ellos no habían nacido de nuevo. Entonces la iglesia, que se negaba a tener relación con el pueblo, creó sistemas. Y eso lo vamos a analizar en la próxima reunión, porque en base a eso después vamos a ir estudiando cada pasaje de la Escritura y vamos a ir viendo por qué el Señor está en este diálogo con la iglesia en Esmirna, y vamos a entender con la ayuda del Señor por qué Esmirna no tiene reprensión del Señor.
Porque la vida de nuestros hermanos estaba dedicada al Señor. Ellos se levantaban con la persecución aquí, a la puerta. Se levantaban, y eso era cuando no había persecución romana, o sea, cuando el cristianismo no era ilegal. Cuando fue ilegal, fue peor. Porque ya no era solamente de, los cristianos están todos pobres, no nos juntemos con ellos. No era un aislamiento social, era, si tú entregas a un cristiano, vas a tener tu certificado de ciudadano con beneficios. Entonces, si tú entregas a una familia cristiana de más de 5 personas, te vamos a dar todos estos beneficios sociales. Vas a poder entrar al teatro, vas a poder entrar al gimnasio, vas a poder ir al coliseo gratis. Vas a tener descuento con los plateros, vas a poder comprar tus cortinas, hermana. Vas a poder comprar tus vestidos de lino a bajo precio, a precio costo. Nuestros hermanos fueron hechos mercadería, hermanos. Mercadería por esa ciudad. Oremos al Señor, hermanos.